con Amílcar Ferreira, siempre nos da una mano con cuestiones económicas y tenemos una cuestión que de alguna manera repercute en nuestro país debido a la cantidad de compatriotas que a diario Amílcar van al otro lado a hacer sus compras aprovechando estas cuestiones, la diferencia abismal de precios que hay. Y tenemos unos números del lado argentino en cuanto a su inflación que no sé si nos debería asustar a nosotros, preocupar, beneficiar. Vos nos vas a explicar mejor, pero tengo unos números acá que hace 32 años que no registraba una inflación mensual como la que viene registrando ahora en el mes de agosto, de 2 dígitos, 12,4, pero eso llevamos a un acumulado de 124%. ¿Cómo está, Amílcar? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto saludarles igualmente a la audiencia. Quiero que me confirmen si me escuchan y me ven bien. Perfectamente. Estamos escuchando bien y viendo bien también. Ok, perfecto. Bueno, el tema de la inflación de Argentina, Argentina yo creo que está en una fase terminal, diría, porque viene arrastrando una inflación cada vez mayor. De hecho, ya en los medios argentinos, los analistas empiezan ya a incluir la palabra hiperinflación en sus análisis. Es una inflación que va aumentando cada mes y bueno, el riesgo es que repitan, ¿no?, lo que ya sucedió allá por el año 2000, 2001, aquella crisis tan importante que tuvo Argentina con una hiperinflación. Lastimosamente, bueno, y todo esto se debe, ¿verdad?, al desequilibrio macroeconómico crónico que ellos arrastran y que tiene su raíz en el déficit fiscal. Un déficit fiscal, o sea, el Estado argentino gasta más de lo que recauda y no hay, digamos, consensos políticos que permitan corregir esto. Esto es lo que hace que sea crónico, ¿verdad? No logran ellos volver, digamos, a un manejo razonable, prudente de las finanzas públicas. Y bueno, dado esto, inicialmente ese déficit lo financiaban con un endeudamiento creciente, se iban endeudando cada vez más, hasta que ya el endeudamiento llegó a un tope. Ya nadie hoy le presta a Argentina, incluso al Fondo Monetario Internacional, que es el prestamista de última instancia, ya ha llegado a un tope y bueno, ya no está dispuesto a seguir aumentando su deuda con la deuda de Argentina. Entonces han recurrido a ya la única herramienta que les queda, que es imprimir moneda. Literalmente imprimen billetes y de esa manera van financiando ese déficit. Y eso es lo que genera la inflación, ¿verdad? La enorme cantidad de pesos que hay en el mercado, que no tiene una contrapartida, digamos, genuina en la producción. Es una emisión inorgánica y bueno, una inflación que, como bien lo decía, este mes 12,4, con un acumulado que está por encima del 120% anual. Yo te juro, la vez pasada estuve viendo un informe de televisión incluso de los años 60 donde hablaban de hiperinflación. Yo viví en la época de Alfonsín allá, finales de los 80. Hiperinflación. El austral llevaba en carretilla y no compraba un kilo de carne. Hablabas vos del 2000, 2001. O sea, tienen estos picos, pero que nadie, o sea, que cada tanto les vuelve a la cara esta piedra enorme, Amílcar, y no le encuentran una vuelta. Sí, lastimosamente, en el caso de Argentina, estas crisis son cíclicas, o sea, se repite, la historia se repite, y no pareciera que no logran aprender, ¿verdad? Finalmente, que vos podés discutir, digamos, tener visiones diferentes sobre la sociedad, cuál debe ser el nivel de subsidios, etcétera. Pero lo que no podés discutir es la matemática, ¿verdad? 1 más 1 es 2, te guste o no. Entonces vos no podés tener una recaudación de 100 y gastar 120, ¿verdad? Eso es lo que en Argentina se da. Ningún gobierno hasta ahora ha sido capaz, digamos, de corregir ese déficit fiscal, que en este momento es más o menos 5% del Producto Interno Bruto. Pero si uno le suma a eso el déficit cuasi fiscal, que es lo que el Banco Central pierde al aplicar su política monetaria, ese déficit total llega al 10% del PIB. Es un déficit muy grande. Y bueno, en Argentina prácticamente todos los servicios públicos están subsidiados. El agua corriente, la energía eléctrica, el transporte público, el transporte por ferrocarril, inclusive el transporte aéreo está subsidiado. Una empresa como Aerolíneas Argentinas pierde $1.000 millones por año. Entonces, estos son beneficios que en su momento se han dado. Al inicio era sostenible, digamos, desde el punto de vista fiscal,
pero luego se fue ampliando la brecha entre el precio que paga el usuario, el consumidor, y el precio real que debería costar ese servicio si se tienen en cuenta los costos. Entonces, han caído en lo que se llama la trampa del populismo, que significa que todas las salidas ya son dolorosas. Por un lado, ya fiscalmente ya no es sostenible, el Estado ya no tiene forma de seguir cubriendo esos subsidios, pero por otro lado tampoco se pueden retirar porque políticamente es insostenible. O sea, que como vos le decías a la población, miren, a partir de mañana la tarifa de la luz va a subir 100%, el costo del pasaje se va a multiplicar por 10, porque fíjate que estaba viendo un dato el otro día, lo que pagan de precio de transporte público es 10% de lo que debería ser el precio si es que se consideraran sus costos. O sea que si uno va a retirar el subsidio al transporte público, solo por poner un ejemplo, el precio real debería ser el precio actual multiplicado por 10. Entonces te das cuenta cómo políticamente ya es muy difícil, digamos, retirar todo eso, porque la crisis social que generaría sería enorme y a la vez el Estado ya no tiene recursos para cubrir. Entonces están en una trampa de la cual es muy difícil salir. Lastimosamente, un país hermano, un país con tanto potencial como Argentina, y que esté en esta situación, ¿verdad? Por eso que hay que valorar los consensos que se dan en los países que sí tienen equilibrio macroeconómico, donde, como te digo, puede haber diferentes visiones políticas, pero hay ciertas cosas que nadie discute, ¿verdad? La necesidad del equilibrio fiscal, la necesidad de que el Banco Central sea independiente. En ese sentido, Paraguay, afortunadamente, yo creo que tenemos esos consensos mínimos. Y bueno, por eso es lo que hace que tengamos estabilidad, ¿verdad? Una estabilidad que Argentina no tiene por no tener esos consensos mínimos. Justamente trasladando la situación argentina a la nuestra, la cotización del peso se va a desplomar más de lo que ya ha caído, porque ha tenido ya una depreciación, pero de más de 2 dígitos o incluso de 3 en un plazo de un año en relación al guaraní. Ahora está, creo que 10 en la compra, 12 a la venta. No sé si eso va a tener una consecuencia a corto plazo. Y bueno, lo que hace es que Argentina se vuelve barata, digamos, por esa situación de inflación tan alta, por un lado, de devaluación monetaria, que son dos procesos que van en paralelo, ¿verdad? En la medida que la inflación sube, también la moneda se devalúa en el tipo de cambio paralelo, lo que llamamos el dólar blue. Entonces, un efecto concreto que genera es que como se vuelve muy barata Argentina, el contrabando que va de Argentina a sus países vecinos se incrementa. Ahora, en este caso, la forma como nosotros nos llega, por lo menos el efecto más inmediato es el aumento del contrabando, ¿no? Porque es muy, digamos, atractivo el ir a comprar productos en Argentina, especialmente el rubro alimenticio, su precio, ahora están prácticamente la mitad de lo que ese mismo producto cuesta acá en nuestro país. Sí, es lo que se ve estos días de compatriotas, pero no solamente de nuestros compatriotas, chilenos, uruguayos que van y aprovechan estas cuestiones que para ellos es cada vez peor. Tienen que hacer magia, sobre todo los jubilados, para llegar a fin de mes, porque los precios les suben en una semana 2 veces. Ellos tienen cierto reajuste en lo que es la asignación de la jubilación, pero que no acompaña el ritmo de inflación que tiene allí los productos que deben adquirir, y eso les trae un desfasaje terrible en la calidad de vida. Veíamos testimonios nosotros, Amílcar, de nuestros colegas que nos enviaban de jubilados que te dicen: compro pollo, pero ahí me despierto al mediodía, empiezo el mate y hago una merencena nada más. Tristísima la situación. A nosotros nos conviene, nos vamos, traemos cosas que aquí nos duraría una semana y nos rinde 15 días por traerlo de allá, bajo el régimen que sea. Estamos hablando de compras menores para consumo familiar, a diferencia del gran contrabando que referías, que vienen en camionadas. Pero la situación está para nosotros satisfactoria, conveniente, pero allá es un infierno para muchas familias. Es así, por eso que siempre se dice que la inflación es el impuesto más injusto, porque golpea más fuerte a las personas de menores ingresos, ¿verdad? Que no tienen la posibilidad, la capacidad de aumentar su ingreso ante una suba de los precios, ¿verdad? Entonces simplemente esa persona se vuelve más pobre, su poder adquisitivo es menor y bueno, empieza a tener dificultades para comprar cosas básicas, como por ejemplo los alimentos, eso que decía, todo lo que uno empieza a ver
en Argentina, ¿verdad? Por las noticias, jubilados, por ejemplo, que de hecho ya ganan luego poco y al verse reducido el poder de compra de ese escaso ingreso que tienen, empiezan ya a tener dificultades incluso para cuestiones básicas como el alimento. Ahora tienen que, dice algunos, ya no comen carne o comen solo una vez por semana carne y están así en esa situación, ¿verdad? Es una pena realmente, repito, un país con tanto potencial, porque mira que Argentina pues, tiene todas las condiciones para ser una potencia de Sudamérica y una potencia incluso a nivel mundial por todos los recursos que tiene, ¿verdad? Tiene mar, tiene minerales, tiene litio, tiene petróleo, tiene una geografía con todos los climas, con todos los, digamos, todos los tipos de ambientes, desde agricultura hasta desiertos, hasta pesca. Y bueno, lastimosamente por la falta de responsabilidad en su clase política, por la falta de ciertos acuerdos mínimos, no logran, ¿verdad?, ese equilibrio macroeconómico. Y bueno, ahí los tumbos ya hoy día sin crédito a nivel internacional, con inversiones que se van de Argentina, porque en un ambiente tan complicado, tan inestable, las empresas también se retiran de Argentina. Ya estaba viendo un informe, la cantidad enorme de empresas que se han retirado de Argentina, empresas muy importantes, ¿verdad? Sí. Entonces es un país que no atrae inversión, más bien está perdiendo inversión. Sí, y todo eso hace que simplemente la calidad de vida, la cantidad de empleo se vaya deteriorando en Argentina, y bueno, esto significa mayor sufrimiento, ¿verdad?, para su población. Argentina va a necesitar un nuevo gobierno que establezca, ¿verdad?, un esquema de responsabilidad similar a lo que tiene Paraguay, ¿verdad?, una ley de responsabilidad fiscal, un banco central independiente que no tienen, y bueno, de alguna manera establecer una nueva impronta, una nueva tradición, ¿verdad?, de respeto a las cuestiones básicas, elementales de equilibrio fiscal, y sobre eso en todo caso reconstruir su país. Porque en este momento yo te diría es un país que está en terapia intensiva, en el peor momento prácticamente, el momento previo a las elecciones que van a ser en octubre. Sí. Justamente estábamos leyendo hoy que muchos emprendedores inmobiliarios de Argentina vienen y van a seguir viniendo a invertir acá por esa incertidumbre que hay allá. Y justamente diste ya parte en tu respuesta de qué debería hacer, porque uno lee de todo entrando a las páginas de medios argentinos, de distintos comentarios de analistas económicos. Uno dice, le conviene más a la Argentina entrar en default. Y ahí yo me encontré así con algo que no sé si convendría, pero es tan complejo que no sé si en 2 minutos los podría resumir para ir despidiendo, ¿no? ¿Verdad? De qué hacer, cómo encontrarle la vuelta o por dónde empezar por lo menos, porque lo que políticamente se vaticina con este candidato Milei está trayendo mucho susto y no le está haciendo bien ya ahora a la Argentina de lo que él dice que puede llegar a hacer si es que ganase en octubre. Sí, mira, el diario Financial Times de Londres, que es uno de los periódicos financieros más importantes del mundo, publicó justamente esta semana un título que decía Argentina no necesita dolarización, lo que necesita es entrar en default, ¿verdad? O sea, que sugiriendo en cierta manera que reconozca que no puede pagar su deuda y que quizás sería más saludable, digamos, simplemente ya reconocer esa situación, entrar ya en un proceso de renegociación con los acreedores, pedir una quita, porque esa deuda es simplemente impagable, ¿verdad? Es un punto de vista, ¿verdad? Pero realmente empiezan a darse este tipo de discusiones, ¿verdad? El caso de Milei es un liberal, yo diría extremista, extremo. Para Argentina lo que necesita es volverse un país normal y vemos cómo le cuesta. Ahora van de un extremo, es como un péndulo Argentina, van de un extremo de un gobierno, un Estado súper estatista, con mucha intervención en la economía, con altos impuestos, a un proceso, por ejemplo, en el caso del gobierno de Menem, a privatizar todo, a ser un país súper liberal. Entonces no encuentra el equilibrio, el punto medio, que probablemente sea lo que necesitan, ¿verdad? Entonces, en este caso, Milei propone otra vez una política extrema, ¿verdad?, de dolarizar la economía, eliminar el Banco Central, retirar todos los subsidios. Eso puede tener consecuencias sociales tremendas y puede generar un estallido social, ¿verdad? Si bien quizás desde el punto de vista económico podría ser, digamos, interesante a largo plazo, pero hay que ver si esto socialmente eso va a ser posible en Argentina, ¿verdad? Entonces, es una pena, ¿verdad? Un país que no ha generado esos consensos mínimos y que, bueno, se debate, ¿verdad?, justamente en ese péndulo de ir de un extremo a otro. Amiga, muchísimas gracias, muy amable por tu tiempo y tus explicaciones. Un gusto siempre, un cordial saludo.